Colegas, buenas noches. Muy buenas Pedro, noches. Saludar a todos los colegas. Walter, buenas noches. Doctor Amaro, buenas noches. Doctor Enciso, buenas Pedro, buenas noches. noches. Ajá. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Igual para el doctor Carlitos Mao y para Luchito Saavedra. Buenas noches. Muy bien, colegas. Ya estamos casi a puertas de empezar este webinar del martes 21 de junio. Entonces, vamos a dar inicio ya, por favor, con la primera parte de nuestra reunión científica, que básicamente es presentar la agenda de nuestra Sociedad Peruana de Neurocirugía. En esta noche, obviamente, es una nueva noche de sesión científica para nuestra sociedad y dar algunos alcances en cuanto a que la FLAN sigue haciendo los trámites respectivos en representación de toda Latinoamérica para poder tener una solvencia y una nueva formación de todo el paquete que se tenía en relación a que se pueda reabrir las oficinas de la World Federation en los Estados Unidos. Igual se han estado haciendo conversaciones y como todos ustedes saben, se hacen sesiones para poder hacer la continuación de todo lo que es la Universidad de la FLAN. Y todos los miércoles ellos tienen temas que se presentan y que comparto yo con el WhatsApp que tenemos de nuestra Sociedad Peruana de Neurocirugía. Vamos a pasar como segundo punto a dar lectura al acta del penúltimo martes, ¿no? Que realmente con el portal que tuvimos en la sesión científica del último martes no nos alcanzó el espacio de tiempo para poder realizar la lectura propia de la agenda, así que vamos a invitar al doctor Luis Saavedra para que nos haga la lectura primero de esa última agenda y luego de la penúltima. Doctor Luis Saavedra, adelante con la lectura de las actas. Sí, buenas noches. Procedo a leer el acta de la 11ª Asamblea Ordinaria de la Sociedad Peruana de Neurocirugía del 7 de junio del 2022. Siendo las 20 horas, se reunieron mediante plataforma Zoom virtual el presidente doctor Pedro Soto Padilla, el secretario general doctor Luis Saavedra y el secretario de Acción Científica doctor Carlos Vázquez Pérez. La reunión estuvo bajo la conducción del presidente del Consejo Directivo, el doctor Pedro Soto Padilla, y se conectaron a esta plataforma 69 participantes. Lectura del acta anterior. Se hizo lectura del acta anterior sin ninguna objeción para luego ser aprobada. Sección. Hemos recibido una invitación del Colegio Médico del Perú para formar parte del Comité de Actualización de los Estatutos del Colegio Médico del Perú. El representante de la FLAN ante la World Federation ha pedido del presidente de la FLAN va a realizar un resumen de todo lo acontecido sobre la extrañeza que no se haya incluido en las decisiones y preparativos para el cierre de las oficinas de la World Federation. Orden del día. El doctor Soto, yo inicio esta parte de la asamblea virtual saludando y dando la bienvenida a los neurocirujanos que se han conectado a esta plataforma virtual. Dejó en uso la palabra al moderador doctor Fernando Gómez Matos de esta 11ª sesión ordinaria virtual, capítulo norte de Lambayeque. El doctor Fernando Gómez Matos presentó a los ponentes, doctor David Fuentes Ventura, neurocirujano del Hospital Nacional Asenjo de Lambayeque, doctor Carlos Yumiguano Saruma, neurocirujano del Hospital Quirón Salud, Ciudad Real, Hospital General Universitario de la Ciudad Real de España. Se realizó una amplia revisión de la evaluación prequirúrgica de los tumores de hipófisis. Se sugirió un perfil hormonal completo, campimetría, evaluación por endocrino y oftalmología. Se resaltó una amplia descripción de la resonancia magnética y tomografía de senos paranasales. Se explicó detalles técnicos del abordaje endoscópico nasal a través de casos clínicos en video, además de algunos tics y recomendaciones del abordaje endoscópico nasal. Se concluyó la ponencia con una revisión completa sobre el manejo de las complicaciones postoperatorias como la diabetes insípida y el síndrome inadecuado de hormona antidiurética. Luego de culminar el rol de preguntas y respuestas, a nombre de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, se agradeció al moderador, ponentes y participantes
Se dan las palabras de despedida y se realiza la invitación al siguiente webinar. Siendo las 22:19 horas, se dio por culminada esta asamblea académica de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Doctor Pedro Sotopadilla, presidente. Doctor Luis Savera Ramírez, secretario. A continuación, la segunda acta, que es la 12ª Asamblea Ordinaria del 14 de junio del 2022, siendo las 20 horas, se reunieron mediante plataforma virtual Zoom el presidente, doctor Pedro Tupadilla, el secretario general, doctor Luis Savera Ramírez, y el secretario científica, doctor Carlos Vázquez Pérez. Se conectaron a esta plataforma 63 participantes. Orden del día. Se da inicio a esta parte de la asamblea virtual saludando y dando la bienvenida a los neurocirujanos que se han conectado a esta plataforma virtual. Se deja en uso la palabra al moderador, doctor Richard Hernández, doctor Wilson Valencia, de esta 12ª sesión ordinaria, capítulo sur, traumatismo sacropélvico, realizándose la presentación de los ponentes y panelistas. Doctor Javier Mati Barra, especialista en cirugía de columna de la Universidad Militar Nueva Granada y director del Fellow AOSPI Colombia. Doctor Juan Andrade, instructor de especialización en cirugía de columna AOSPI Colombia. Doctor Juan Guevara Serna, especialista en cirugía de columna y miembro de la Sociedad de Ortopedia Colombia. Doctor Carlos Cárdenas Mercado, traumatólogo y especialista en cirugía de columna en Clínica Delgado de Lima. Doctor Carlos Suárez Málaga, neurocirujano especialista en cirugía de columna en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, Arequipa. Doctor Oscar Sugya Alarcón, neurocirujano especialista en cirugía de columna en el Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa. El doctor Juan Guevara Serna inicia con la presentación del caso clínico de un paciente varón de 28 años de edad que presenta caída de altura con mal aterrizaje en ejercicio de parapente con diagnóstico de politraumatizado, incluyendo fracturas sacro y anillo pélvico, una disociación lumbopélvica con fractura de sacro, clasificación AO C3N1M4. El tratamiento realizado fue la estabilización lumbopélvica desde L5 con 2 tornillos bilaterales a ilíaco. El doctor Javier Mata presentó el tema trauma sacropélvico como parte integral del anillo pélvico con sus componentes anterior y posterior. De igual modo, se revisó aspectos biomecánicos de interés y los antecedentes de investigación institucionales en este campo. Se describió las diferentes técnicas de estabilización quirúrgica ilustradas con ejemplos de casos clínicos propios y se propuso fluxogramas de manejo de trauma sacropélvico basados en la experiencia institucional. Las lesiones del sacro son de tipo A, inferior sacroiliaca, para manejo por el ortopedista general. Fracturas de sacro tipo B, vertical unilateral, para el ortopedista de pelvis. Y las fracturas tipo C, que es la disociación lumbopélvica, para el ortopedista / neurocirujano de columna, ortopedista de pelvis. El doctor Juan Andrade presentó el tema disociación lumbopélvica, precisando que son traumas de alta energía que caen de una altura determinada, conocidas como fracturas del saltador suicida. Se definió la disociación lumbopélvica como una fractura longitudinal bilateral del sacro asociada a un componente transverso, en donde se separa la columna lumbar y el segmento superior y central del sacro del resto del anillo pélvico. Se explicó que causan lesión del plexo lumbosacro y déficit de la caudequina. Se mencionó las diferentes clasificaciones, de las cuales la mejor es la O, porque evalúa la anatomía de la lesión, el estado neurológico del paciente y plantea algoritmos de manejo quirúrgico. Las disociaciones lumbopélvicas son cifosis del sacro que superan los 20 grados, tienen a tendencia a progresar y por lo tanto son indicación quirúrgica. La incidencia pélvica es el parámetro más importante en el postoperatorio para medir el éxito de la cirugía o el realineamiento lumbosacro. Las opciones de tratamiento quirúrgico son descompresión, estabilización anterior y estabilización posterior. Luego de culminado el rol de preguntas y respuestas, el doctor Pedro Sotopadilla agradeció al moderador, a los ponentes y a los participantes. Se dan las palabras de despedida y se realiza la invitación al siguiente webinar. Siendo las 21:45 horas,
se dio por culminada esta asamblea académica de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Doctor Pedro J. Padilla, presidente. Doctor Luis Savera Ramírez, secretario. Muy agradecido, doctor Luchito Saavedra, nuestro secretario general. Bien, colegas, quiero anunciar también que la FLAN está enviando un formato para que haya acreditación de nuestros hospitales, para que puedan ser sedes de rotaciones de residentado a nivel latinoamericano. Enseguida yo cursaré invitación a cada uno de los servicios y departamentos de neurocirugía a nivel nacional. Esta semana será justamente para que hagamos ese tipo de información a cada una de nuestras sedes. Bien, sin más, voy a dar inicio a lo que es el webinar preparado para esta noche, para todos ustedes en la Sociedad Peruana de Neurocirugía, y quiero invitar para lo cual a nuestro ex past president, el doctor Walter Durán Castro, quien es el moderador esta noche para dar inicio a nuestro webinar, que corresponde al capítulo centro, con dos participaciones con el doctor Enciso Flores y el doctor Carlos Amaro, que participarán junto con él. Doctor Walter Durán, las invitaciones siempre presentes, muy agradecido por la participación de esta noche. Buenas noches, Pedro. El agradecimiento es mío hacia ustedes, hacia a ti, a la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Cirugía por invitarme a ser moderador en esta noche, esta 13ª sesión de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, en la que vamos a tener dos temas muy interesantes, de mucha actualidad. La primera de ellas, que va a ser presentada por el doctor Víctor Hugo Enciso Flores, que es sobre las aplicaciones de la neuroendoscopía en las lesiones cerebrales. Y la segunda parte va a ser la experiencia inicial en el manejo de la patología vascular cerebral en el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Huancayo, y lo hará el doctor Carlos David Amaro Salinas, y la presentación para esta segunda parte entiendo que la hará el doctor Alberto Treyes, que es un colega distinguido de la Sociedad de Neurocirugía, que todos ustedes lo conocen. Dejo entonces en el micro, en esta primera parte, al doctor Víctor Hugo Enciso Flores, dándole las gracias por su participación, y luego quedará en uso el doctor Alberto Treyes. Gracias, Víctor Hugo. Muchas gracias, maestro, por la presentación. Gracias por esta nueva oportunidad que nos brindan para poder exponer nuestro trabajo que venimos realizando hace cierto tiempo ya en la región de Huancayo, específicamente en el Hospital Nacional Ramiro Prialé de esta ciudad. Por cierto, yo soy de Ayacucho, no soy huancaíno, pero ya me siento parte de esta tierra y para mí es un gran honor presentarles los casos que hemos venido desarrollando en nuestro hospital. Una vez más, gracias a todos los presentes y espero que la presentación sea de su agrado. El objetivo principal es presentarles, como decía el doctor, las aplicaciones de la neuroendoscopía, no solamente desde el punto de vista endonasal endoscópico, sino también las aplicaciones que hemos ido generando desde el comienzo de la misma en relación, por ejemplo, a el tratamiento endoscópico de la craneosinostosis, el abordaje endoscópico Keyhole 360 grados a la fosa craneal posterior y también lo que es la tercera ventriculostomía endoscópica. Bien, como decíamos, el título de nuestra presentación es la cirugía endoscópica de lesiones complejas de la base de cráneo y otras aplicaciones de la neuroendoscopía en el Hospital Nacional Ramiro Prialé de Huancayo, Perú. Bueno, quien les habla es el doctor Víctor Hugo Enciso Flores, responsable del área de neuroendoscopía del hospital mencionado. Actualmente soy miembro de la Sociedad Peruana de Neurocirugía también.
Para comenzar nuestra presentación, primero no hacer daño, pues esta frase repercute en todos nosotros, en todo nuestro ámbito de trabajo. Presentación, la cirugía neuroendoscópica continúa su proceso de desarrollo en el Hospital Nacional. Anteriormente, cuando hicimos nuestro ingreso a la sociedad, ya habíamos presentado algunos casos interesantes de cirugía endonasal endoscópica, pero a partir de ese momento hemos desarrollado algunas aplicaciones más de la misma que se ven a nivel local y a nivel mundial también. En la actualidad tenemos 35 pacientes ya en 2 años de desarrollo de abordajes endoscópicos a la silla turca, o sea, a la región celar, principalmente a lesiones tipo adenomas hipoficiarios. Nos hemos dado cuenta en esta pequeña serie que dentro de los adenomas apoficiarios predominan los no funcionales, a diferencia de otras series donde el prolactinoma es el predominante, ¿no? Nosotros aquí en el hospital no podemos contar con un caso ideal, un caso especial para cada técnica, ya que a veces vienen pacientes con lesiones bastante grandes que tenemos que asumir con mucha responsabilidad y respeto. También consideramos que el craniofaringioma, como fue descrito por Cushing hace más de 50 años, es el problema más desconcertante para el neurocirujano. Y lamentablemente el craniofaringioma es el segundo tumor en frecuencia de la región celar. Actualmente se aplica la neuroendoscopía a lesiones del ángulo pontocerebeloso, hidrocéfalo obstructivo y craniosinostosis en casos bien seleccionados. Como antecedentes tenemos la formación y aplicación de lo que es la neuroendoscopía italiana y americana, ¿no? Con sus grandes exponentes como son Amin Kassam, Paolo Capabianca y también nuestra de repente formación en lo que fue en el Hospital Hermanos Abenjeiras de La Habana, Cuba, ¿no? Los recursos materiales todavía representan una seria dificultad en nuestro hospital, ya que si bien es cierto, tenemos lo básico, el set de neuroendoscopía básico que es propio, todavía tenemos ciertas limitaciones para los abordajes extendidos que nos han limitado un poco en el desarrollo de estos abordajes. La curva de aprendizaje es bastante lenta, pese a que contamos con un entrenamiento mínimo en este sentido. El abordaje que nosotros realizamos es a 4 manos, donde participan 2 o 3 neurocirujanos, y el que pues maneja la cámara, o sea, la visión endoscópica, tiene que ubicarse en los planos bidimensionales que nos muestra la cámara del endoscopio. Y como también premisa nos gustaría pues contar con un mayor volumen de pacientes, como lo habíamos comentado anteriormente, para que esta curva pues, sea más eficiente. Bueno, aquí creo que todos podemos entender cuál es la patología, el diagnóstico diferencial de las lesiones de la región celar, que es la que vamos a de repente incidir un poco más, centrándonos en lo que son los adenomas y los craniofaringiomas, ¿no? Que son los tumores primarios, pero como verán, el diagnóstico diferencial es bastante amplio, que va desde incluso las metástasis, abscesos y lesiones inflamatorias como las hipofisitis hipoficiarias. En la patología de la región celar, que es la base craneal media, pues representan los adenomas hipoficiarios, los tumores más frecuentes. La literatura describe hasta un 15% de incidencia, que puede aumentar hasta un 25% en las autopsias, ¿no? Pero en nuestra serie, como les decía, aunque es pequeña todavía, hemos encontrado que el no funcional, el adenoma hipoficiario no funcional es el más frecuente, a diferencia de otras series, ¿no? Y el diagnóstico está en tendencia creciente gracias al desarrollo tecnológico. El diagnóstico, como se mencionó en otro webinar, sí, está dado principalmente por los síntomas y signos de la compresión de estructuras neurovasculares de la región hipoficiaria o de la región celar y los trastornos endocrinos por compresión de la glándula hipófisis. Aquí en el hospital nosotros planteamos una evaluación multidisciplinaria que va desde la aplicación de la imagenología, endocrinología, neurooftalmología, otorrinolaringología y el neurocirujano. Y hemos elaborado también un protocolo según el diagnóstico. La evaluación neuroendocrina pues comprende el perfil hormonal con las hormonas básicas que es el cortisol y el perfil tiroideo, prolactina,
y otras hormonas según el cuadro clínico del paciente. Y la evaluación oftalmológica es con las hemianopsias o las cegueras tipo amaurosis, va a estar en relación siempre a la base anatómica de la posición del quiasma, si es un quiasma sobre el diafragma, si es un quiasma postfijo, pues generalmente estas lesiones van a dar una ceguera monocular. Y si es un quiasma prefijo, la mayor frecuencia de manifestación clínica va a ser una hemianopsia contralateral. No vamos a entrar en mucho detalle. La evaluación imagenológica nos permite ver las lesiones en esta localización, que pueden ser de diferentes aspectos, como en esta inicial, que vemos una lesión hiperintensa en la región celar, con crecimiento supracelar, invirtiendo la cúpula del tercer ventrículo. También encontramos lesiones heterogéneas con un componente quístico predominantemente supracelar, con incluso compresión del sistema ventricular, y otras lesiones vascularizadas que captan contraste ampliamente, ¿no? Y que crecen pues en sentido rostral hacia el foramen magno, ¿no? Entonces, perdón, hacia el foramen Monro. Estas lesiones tienen una característica diferencial. Los adenomas pues van a erosionar principalmente el piso de la región celar, mientras estas segundas presentadas aquí muestran una normalidad prácticamente de esa zona. Este es el protocolo que habíamos comentado ya en nuestra incorporación a la sociedad. Generalmente, cuando tenemos una lesión en el plano sagital, es decir, a nivel de la línea media, que va desde la crista galli hasta lo que es el diente del axis, podemos ofrecer un abordaje endoscópico, abordaje endonasal endoscópico, todo lo que esté en la porción medial de la órbita. Y si tenemos lesiones en el plano coronal, vamos a aplicar ya los principios de la cirugía endoscópica 360 grados, a la lesión, a la fosa anterior, a la fosa media y a la fosa posterior. Y como ejemplo podemos mencionar en las lesiones en el abordaje a la fosa posterior, las lesiones que estén lateral al conducto auditivo interno, vamos a realizar un keyhole retrosigmoideo, que es uno de los temas que les vamos a traer por acá. Bueno, nuestra clasificación preoperatoria se basa en la escala de Hardy y NOS para la invasión del seno cavernoso, y en base a los adenomas si son funcionales o no funcionales. La cirugía endoscópica que estamos realizando actualmente se realiza de forma estándar, o sea, un abordaje normal a la silla turca y un abordaje extendido que puede ser transplano, transtubérculo, transcelar, transdosocelar, con eversión de la glándula hipófisis, ¿no? Transpterigoideo, transcribiforme y los abordajes keyhole 360 grados. Como les había comentado, en nuestro hospital la evaluación preoperatoria es multidisciplinaria y el abordaje como tal pues es a 4 manos, ¿no? Vamos a entrar en detalles en algunos videos. Vamos a comenzar con un abordaje endoscópico estándar. Este es un paciente de 37 años con breve historia de cefalea y trastornos visuales, evaluado inicialmente por oftalmología e interconsultado con nosotros con un diagnóstico de sospecha de adenoma hipofisiario grado C de Hardy. Planteamos un abordaje endoscópico estándar con una exéresis completa de la lesión. Bueno, este es el colgajo de Haddad Basagastregui que anteriormente ya habíamos comentado. Aquí podemos ver ya la retirada del septum posterior con el turbinal medio contralateral. Aquí podemos observar el rostrum esfenoidal, la apertura del rostrum con la caída a lo que es el proceso clival, la silla turca discretamente abombada y nuestros reparos anatómicos como son los recesos óptico-carotidios izquierdo y derecho. En aras de disminuir tiempo quirúrgico, nos agenciamos de un drill de alta frecuencia, disección Roma de lo que es el remanente del piso, ¿no? Hasta los límites ya mencionados, siempre cuidando la adecuada hemostasia, ¿no? Realizamos una durotomía en aspa, en cruz. Antes la realizábamos en forma de cruz, mejor dicho, pero nos hemos dado cuenta que realizarla teniendo en cuenta que la esfenoidotomía es cuadrangular, pues nos permite un abordaje más amplio, ¿no?
al abrir la dura madre de forma de aspa. Aquí cogemos muestra primero de la lesión, empezamos la exéresis Roma con las pinzas Capabianca, y después empezamos la disección subcapsular, donde observamos ya incluso la membrana aracnoidea, ¿no? Tras la disección de la cápsula remanente tumoral. Luego verificamos los bordes internos, el borde derecho en este caso, ¿no? Y el borde izquierdo, donde están los senos cavernosos, vemos que se ha realizado una exéresis completa de la lesión. Muchas veces se plantea que la aracnoidocele o la protrusión de lo que es el diafragma celar representa o traduce ya la exéresis completa de la lesión. Aquí, como se mencionó en otras presentaciones, hacemos un cierre multicapa, ¿no? Con agentes hemostáticos que nos permitan una fibrosis y eviten también el desarrollo de la fístula del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Siempre usamos fascia lata y finalmente se coloca el colgajo de Haddad Basagasteuy que hemos hecho desde el inicio, ¿no? Bien, este es otro paciente con una lesión más grande, una lesión también tipo adenoma hipoficiario, pero esta era una paciente femenina de 67 años con antecedentes de hipertensión y diabetes mellitus. También venía por cefalea y trastornos visuales. El perfil hormonal mostró un adenoma no funcional, pero la característica que nos llamaba la atención es que esta paciente ya había sido intervenida anteriormente por una vía transcraneal y por una transepto esfenoidal microquirúrgica, más radioterapia. Sin embargo, la lesión probablemente había habido un remanente importante y acudió pues con esta lesión nuevamente en crecimiento. Decidimos intentar un abordaje endonasal endoscópico, pero decidimos hacerlo un abordaje ampliado teniendo en cuenta los antecedentes de esta paciente, ¿no? Entonces, perdón, vamos a ver de vista frontal, vista lateral. Este abordaje fue un abordaje extendido al tubérculo celar. Siempre realizamos el colgajo de Haddad Basagasteuy, que nos ha ayudado mucho en disminuir el índice de fístula del líquido cefalorraquídeo. Aquí vemos la disección hasta el planum esfenoidal. Ya tenemos el colgajo realizado. Bien, ya está el rostrum esfenoidal con nuestros reparos anatómicos, el drill de alta frecuencia, la disección Roma del piso, ¿no? Con extensión al tubérculo y al planum esfenoidal. Entonces hacemos la apertura dural en forma de aspa, la disección subaracnoidal extracapsular que nos permite la exéresis completa de esta lesión fibrótica adherida a planos neurovasculares profundos. Como podemos observar aquí, la disección extracapsular nos permite observar toda la vasculatura de la base craneal media y anterior, ¿no? Es una disección microquirúrgica, pero con magnificación endoscópica. Vemos incluso ya al fondo cómo se apertura el acueducto, ¿no? Y cómo la cápsula de la lesión, pues adherida, se diseca de forma adecuada y de forma lenta, sin dañar estas estructuras neurovasculares. Bien, hemos logrado la resección de todo lo que es la cápsula, ¿no? Y tras esta disección vemos pues las arterias cerebrales anteriores, la remanente. También inferior podemos ver la parte superior de la arteria basilar con las cerebrales posteriores y las arterias cerebrales posteriores en su unión, la comunicante posterior, perdón, en su unión a las arterias cerebrales posteriores con el complejo carotidio y prácticamente todo lo que es el polígono de Willis a este nivel, ¿no? Lo que nos permite ver que se ha realizado una exéresis completa, reparación multicapa, ¿no? Para evitar fístula líquido cefalorraquídeo y taponamiento. Bien, aquí tenemos otro paciente con una lesión grado D. Como pueden observar, es mucho más grande que el anterior. Esta se expande ya a la parte posterior de la fosa craneal anterior, por delante del tubérculo celar, por lo que tuvimos que hacer un abordaje extendido al planum esfenoidal. Este paciente tenía 76 años, también cefalea y déficit visual,
En la resonancia vemos esta lesión con estas características, incluso que va por detrás del dorso celar, y planteamos un abordaje endoscópico extendido también, transplanum, transtubérculo y transdorso celar. Como ven, tiene un crecimiento incluso en forma de reloj de arena o dumbbell. Abordaje endonasal endoscópico. En el extendido siempre realizamos la exéresis del turbinar medio por el lado de la fosa nasal que estamos abordando, ¿no? Reconocemos nuestros reparos anatómicos, ¿no? Con el drill de alta frecuencia ampliamos nuestra craneotomía ya profunda. Ya tenemos la parte anterior de la lesión tras la apertura del piso de la silla turca. Siempre tomamos muestras para confirmación histológica por anatomía patológica. Hacemos un debulking intratumoral que nos permite definir bien la cápsula. Esto de la resección extracapsular, vamos a presentar un trabajo en relación a la evolución de los pacientes que se esté retirando la cápsula del adenoma, porque como vimos inicialmente en el abordaje estándar no realizamos este tipo de procedimiento, pero en este sí. En este estamos seguros que probablemente al momento de retirar o al realizar una exéresis completa de la lesión, ¿no? Con una disección extracapsular, pues logramos menos recidiva tumoral y probablemente mejores resultados en ese sentido. Como ven, la cápsula, ¿no? Está aquí en la parte inferior y ya empiezan a aparecer las estructuras neurovasculares a este nivel. Post resección de la cápsula, vemos las cerebrales anteriores cubiertas todavía por su capa de aracnoides. Igual, cierre multicapas y balón intranasal. Bien, esta lesión ya la presentamos en una charla anterior. Es una lesión quística. Es retroinfundibular, que inicialmente nos indicó la sospecha de una lesión tipo craniofaringioma. Se ve exactamente la silla turca con el realce de lo que es la glándula hipófisis. El crecimiento era supracelar, ¿no? Igual realizamos un abordaje endonasal endoscópico extendido, pero aquí de repente lo importante es que las estructuras neurovasculares ya se hace una disección subaracnoidea. Tenemos que reconocer aquí lo que es el quiasma óptico, observado aquí arriba, y la glándula hipófisis. Usamos como corredor el corredor infraquiasmático supraglandular, y por detrás encontramos la cápsula de la lesión quística, ¿no? Que se procede a romper, se procede a disecar de forma extracapsular por nuestro corredor, y posteriormente se drena el quiste. Disección extracapsular y debulking posterior que nos permite una resección de la cápsula prácticamente completa por nuestro pequeño corredor, ¿no? Aquí vemos la salida de la lesión en su totalidad a través de las fosas nasales. Entonces, igual acá, cierren, bueno, posterior a la resección podemos ver incluso, como se ha hecho un plano subaracnoideo, podemos ver los foramen morro hasta donde llegaba la lesión, ¿no? Esta es la temprana tomografía, estamos pendientes a la espera de una resonancia de control en este paciente. Estas son las clasificaciones de las lesiones complejas según Amin Kassam. Este es otro paciente que tuvimos con una lesión quística muy parecida a la anterior, pero en el que primero fenestramos la cápsula. Como ustedes pueden ver aquí, realizamos una fenestración del componente quístico porque esta paciente llegó en 9 puntos de Glasgow con anisocoria, tras lo cual se realizó una resonancia con una reducción bastante significativa del componente quístico. También se realizó un abordaje endonasal endoscópico ampliado. Este abordaje fue un poco más amplio hacia la parte anterior, por lo que por encima del quiasma pudimos ver las arterias cerebrales anteriores, el complejo cerebral anterior, y la disección infraquiasmática supraglandular nos permitió abordar la lesión que estaba incluso retroquiasmática. Se hace el debulking y la disección extracapsular, ¿no?
Las características histológicas macroscópicas de esta lesión nos permiten sospechar un craniofaringioma, ¿no? Y la disección, pues, ulterior, tanto supraquiasmática, nos permite comprobar una exéresis completa de la lesión con la arteria hipoficial superior ahí presente. Igual, tras la resección se puede observar todo el complejo inferior del sistema ventricular con los foramen Monro y el acueducto de Silvio, ¿no? Y el cierre también es multicapas. Bien, estas son otras lesiones de adenomas hipoficiarios. No tenemos grados A ni grados B con mucha frecuencia. Recibimos pacientes con lesiones grado C y grado D, como en este caso, ¿no? Con evolución postquirúrgica favorable y resección completa de la lesión con el abordaje planteado. Otra de las aplicaciones que hemos venido desarrollando ha sido la cirugía endoscópica de la fosa craneal posterior o keyhole retrosigmoideo. Esta paciente tenía 59 años, hipoacusia izquierda, ataxia, ¿no? Y se discute en colectivo del servicio y decidimos realizar un keyhole endoscópico a la fosa craneal posterior. Como ustedes pueden ver, ya estamos dentro del ángulo pontocerebeloso. Tenemos la lesión aquí en blanco nacarado, ¿no? La disección microquirúrgica también de los pares craneales inferiores, pero debido a nuestra poca experiencia en este sentido, el debulking se realizó con apoyo de un sistema de aspiración ultrasónica, ¿no? También estamos pendientes de las imágenes postoperatorias. Hemos podido realizar también las fenestraciones endoscópicas, ¿no? De la tercera ventriculostomía para la hidrocefalia obstructiva. En este caso se trata de una paciente femenina de 4 años que acude a emergencia por cefalea, náuseas, vómitos. En la resonancia podemos apreciar una estenosis del acueducto de Silvio con una ventriculomegalia posterior. En esta pacientita se realizó una fenestración endoscópica premamilar. Este neuroendoscopio pues era un Medtronic antiguo que nos agenciamos del mismo. Por eso la calidad de la imagen de repente no es muy adecuada, pero aquí vemos los cuerpos mamilares, el tuber cinereum, que fue el que finalmente se perforó. Tampoco teníamos el catéter vascular, ¿no? Y nuestra fenestración fue simplemente con las pinzas de biopsia, ¿no? Tras la hemostasia adecuada, bueno, finalmente, esta es la resonancia del año pasado, esta es la resonancia de este año de mayo. Como ustedes pueden ver, la evolución del tamaño ventricular ha ido mejorando progresivamente. Actualmente los ventrículos tienen una mejoría radiológica importante y la clínica y la paciente también apoya este procedimiento de forma adecuada, la evolución. Este es un paciente masculino de 53 años con antecedentes de absceso cerebral, periventricular, el mismo que abrió al ventrículo. Este paciente primero se le colocó una derivación ventricular externa, evolución estacionaria, con tratamiento antibiótico de amplio espectro. Posteriormente, en las tomografías de control, observamos un ventrículo aislado, con dilatación del asta frontal del ventrículo lateral izquierdo y una desviación de línea media, ¿no? Marcada. Por tanto, decidimos hacer una fenestración con septostomía para unir a ambos ventrículos, ya que uno de ellos se encontraba aislado, como comentamos, y también decidimos probar una septostomía, una tercer ventriculostomía endoscópica. Miren las características de las paredes ventriculares en un paciente con una ventriculitis, ¿no? Vemos las imágenes ahí nodulares, foramen Monro, entramos. En los pacientes con sepsis intraventricular, la anatomía no es tan bonita, la anatomía se distorsiona completamente, ¿no? La navegación endoscópica nos permite encontrar la zona a abordar, ¿no? Aquí sí nos agenciamos de un neuroendoscopio más apropiado para un adulto. Decidimos quitar esa fibrosis
para poder reconocer los cuerpos mamilares y la membrana premamilar. Aquí realizamos la disección y la ruptura y la fenestración de la misma lámina con la pinza de biopsia nada más. Dilatamos y posterior a eso podemos observar la arteria basilar, ¿no? Lo que nos confirma que hemos hecho una fenestración adecuada del segmento del piso del tercer ventrículo, ¿no? A la cisterna prepontina. Aquí también, en esta parte ya del ventrículo lateral, van a ver la septostomía realizada por detrás de la vena septal posterior que comunica el ventrículo lateral derecho con el izquierdo. La evolución de este paciente fue bastante favorable. Hemos podido realizar también, y les presento el caso de una paciente femenina de 6 meses, con una escafocefalia, es decir, una sinostosis de la sutura sagital, diagnóstico de sinostosis de sutura sagital. Decidimos realizar un abordaje endoscópico porque, según la literatura, el límite del abordaje endoscópico para la craneosinostosis viene siendo los 6 meses, algunos hablan de 4 meses, algunos hablan hasta de 7, 8 meses, es muy variable, pero sí nos damos cuenta de cuando abordamos un paciente mayor, la calidad ósea, la osificación es mucho mayor, es más duro, y por tanto la parte endoscópica como que queda relegada en ese grupo de edad. En este caso, realizamos las osteotomías, ¿no? La suturectomía. Como ustedes pueden ver en esta foto lateral, la osteotomía de la sutura mediana, de la sutura sagital, perdón, pues se logró con los objetivos que habíamos planteado inicialmente, ¿no? Con un ancho completo de toda la sutura sinostosada y un espesor aproximado de 5 a 6 centímetros. La disección es endoscópica solamente con el aspirador, ¿no? Cruzamos la línea media de la sutura sinostosada hasta la parte anterior de la osteotomía posterior que se realiza inicialmente mediante cortes anteriores y posteriores. Los cortes o las osteotomías se realizan bajo control y bajo visión endoscópica con protección del parénquima subyacente, donde la dura madre nunca se debe pues, aperturar para evitar lesiones o daños de esta región, ¿no? Entonces los cortes siempre son bajo control endoscópico y de esta manera podemos lograr la osteotomía central, inicial, que es el objetivo inicial del tratamiento quirúrgico. Posteriormente se realizan osteotomías laterales que permiten la remodelación del cráneo en dependencia del crecimiento del cerebro del niño, ¿no? Estas son las osteotomías laterales realizadas también bajo visión endoscópica, ya posterior a la osteotomía central realizada durante la primera fase de la cirugía. Ponemos los agentes hemostáticos y finalmente realizamos el cierre de las heridas, ¿no? De las incisiones anterior y posterior. Bueno, eso es la presentación que les traemos en el día de hoy. Muchas gracias. No sé si tuvieran alguna pregunta o quedan para el final. Doctor Durán. Sí, gracias, Víctor Hugo. Sí, un rápido comentario para dejar ya finalmente en uso la palabra al doctor Alberto Treyes con la segunda parte de esta presentación. En principio, quiero felicitarte, Víctor Hugo, por la alta calidad de tu exposición por 3 motivos. Primero, por la parte didáctica, que está muy bien realizada, muy bien hecha. Segundo, porque nos estás quitando ya hace mucho tiempo el tabú de que solo en Lima y en Lima se pueden hacer las cosas. Definitivamente estás demostrando tú que en provincia la actividad científica es muy importante. Y tercero, porque se está haciendo pues una cirugía ya de acorde a los tiempos modernos, ¿no? A los tiempos modernos.
creo que sí, desde un aspecto un poco más crítico, deberías ya publicar. La revista de la sociedad está dispuesta, está a tu disposición para que puedas tú presentar tus casos con los resultados que los has mostrado. Y bueno, tengo un par de preguntas yo, mientras no sé si dentro del ambiente, dentro del foro, hay alguna pregunta más para el doctor Enciso. Eh, He visto que en la parte de en la endoscopía usas como cierre siempre un balón o no necesariamente usas este balón. Creo que es una Foley que la estás dejando, ¿no? ¿Eso es así o es que realmente tienes otras formas de cierre también, Víctor? Gracias por la pregunta, maestro. Mire, cuando hacemos el cierre multicapa, la reparación de la base de cráneo, ponemos facial, grasa del paciente, facialata y el colgajo de Haddad que hemos creado al inicio, ¿no? Es el colgajo nasoseptal. Como no tenemos sellante y a veces el hospital, y es una realidad que creo que nos sucede a todos, nos demoran a veces en la compra de ciertos materiales como la dura sintética o los sellantes, entonces, los sellantes, pues, ¿no? Entonces, lo que nosotros usamos para disminuir costos incluso es el balón Foley, la sonda Foley, que se insufla y que sostiene todo este cierre multicapa. También nos permite este cierre que estos tejidos vayan cicatrizando, vayan fibrosando y vayan sellando la base craneal aperturada. Y además, al quinto día, nosotros retiramos este balón bajo visión endoscópica nuevamente, que nos permite ver que el flap haya prendido bien, no haya fístula líquido cefalorraquídeo y hacer una limpieza nasal importante que nos permite también disminuir el índice de sinusitis o de alteraciones como sinequias o otras alteraciones que pueda haber en la parte nasal, ¿no? Entonces el balón Foley lo hemos visto como, no como una parte así de antes, sino que es bastante válido todavía su uso, como le decía, porque nos permite hacer el abordaje al momento y nos permite hacer una revisión posterior en aras de verificar de que no exista fístula u otras complicaciones producto del abordaje. Víctor Hugo, en ese sentido, ¿qué cantidad de fístulas de líquido cefalorraquídeo has tenido con esta forma del cierre? Maestro, en los adenomas de hipófisis no hemos tenido, solamente he tenido un paciente con una fístula líquido cefalorraquídeo en los adenomas. Sin embargo, en los craniofaringiomas sí ha sido más presente. Creo que de los 3 casos que tenemos de craniofaringiomas, 2 han tenido fístula de líquido, a pesar del cierre multicapa, a pesar de colocar el balón Foley. Hemos tenido que reparar la base craneal con duramadre sintética. Hemos tenido que poner un drenaje lumbar en el posoperatorio inmediato. Incluso hemos tenido que usar una derivación ventrículo-peritoneal en las fístulas postquirúrgicas de flujo alto. Entonces, va a depender mucho del tipo de lesión que tengamos. En los adenomas, como le digo, el cierre multicapa es muy efectivo, ¿no? Y en las otras lesiones, que es donde se hace una apertura del aracnoides, pues el índice de fístula va a ser mucho más elevado. Como le digo, en las lesiones que no han sido adenomas, prácticamente en todos han tenido fístula de líquido cefalorraquídeo. Gracias, Víctor Hugo. Y después nos has hecho un recuento de que vienes haciendo también ahí en la región del centro. Una pregunta, ¿cómo te ha ido entre el uso de las pinzas bipolares que tú has mencionado con respecto a la ventriclostomía sin tener el Fogarty? Porque el balón casi siempre generalmente es usado a nivel
mundial para esto, ¿no? ¿Cómo que te ha ido? ¿Cuáles han sido tus resultados? Es cierto, maestro. Si tuviera un balón Fogarty sería lo ideal. La verdad es que no lo hemos usado porque no lo hemos conseguido. Ese ha sido el problema. Pero en aras de darle solución al problema, primero, o sea, identificamos la zona a fenestrar, entramos con el bipolar a hacer una hemostasia y con la pinza de biopsia entramos con la punta cerrada, ¿no? Entramos, rompemos la membrana y adentro recién abrimos la pinza y abrimos como que dilatando también el pequeño foramen que se ha hecho al inicio. Y esto lo hacemos varias veces. Entramos con la pinza cerrada y la sacamos con la pinza abierta, cosa que el pequeño foramen se va dilatando progresivamente, ¿no? Y después con el endoscopio hacemos un control, como se veía en el video, donde ya observamos la arteria basilar, ¿no? Y nos permite ver el flujo de líquido entre ambos segmentos. Todavía tengo pocos pacientes con la tercera ventriculostomía. Siempre que se realiza un abordaje nuevo en un hospital, de repente donde antes no se hacía, es un poco difícil. Siempre tenemos contradicciones, tenemos de repente querellas, no sé, que no nos permiten avanzar como uno quisiera, ¿no? Pero creo que posteriormente las cosas caen, los resultados van cayendo por su propio peso y vamos avanzando poco a poco. Sí, Víctor Hugo, eso es fundamental. Voy a hacerte un par de preguntas del auditorio, uno desde Arequipa y otro desde Chiclayo, porque esas son las ventajas del nuevo sistema que está haciendo la sociedad, ¿no? De integrar a todo el Perú, ¿no? Dice la doctora María Isabel Llerena, desde Arequipa, nos dice: buenas noches, felicitaciones por la presentación, doctor Víctor Hugo. Cuando hace un abordaje extendido, la preservación del plano esfenoidal es más difícil y entonces el riesgo de la fístula es alto. Aparte, el cierre multicapa toma algunas otras medidas para prevenir las complicaciones de la fístula. Sí, hemos tenido pacientes con lesiones tipo grado D. Como le dije, no tenemos muchas lesiones A o B, ¿no? Que son más sencillas. Las lesiones grado C, D, incluso grado E. Nosotros generalmente la profilaxis que hemos ido tomando es la colocación previa de una derivación ventrículo-peritoneal. Porque estos pacientes, como les dije, pueden tener una complicación denominada fístula líquido cefalorraquídeo de alto flujo. Entonces, el cierre multicapa no garantiza que se evite el desarrollo de una fístula. Hay literatura que habla a favor, por ejemplo, del uso de acetazolamida, de manitol, cosas que disminuyen un poco el flujo de líquido. Sin embargo, nosotros hemos visto que esas medidas no son efectivas. Tenemos que ser más agresivos cuando un paciente presenta fístula de líquido, y sabemos que quién más o menos lo puede presentar. Como le decía, cuando hacemos una disección subaracnoidal o cuando el aracnoide se ha abierto, sabemos que puede haber un riesgo mayor. Y en esos pacientes, o previamente a la cirugía del tumor se ha colocado una derivación ventrículo-peritoneal, o si es que no había necesidad de hacer eso al inicio, pero transoperatorio notamos que podía tener este riesgo, entonces en el posoperatorio usamos un drenaje lumbar por 3 a 5 días generalmente, que coincide con la retirada del balón Foley, donde comprobamos pues que no haya salida de líquido por las fosas nasales, ¿no? Principalmente hacemos esas dos acciones. Gracias, Víctor Hugo. La última pregunta, desde el otro extremo de nuestro país, de Arequipa nos vamos a Chiclayo. Nuestro querido amigo David Fuentes pregunta: ¿cuántos días tienen al paciente en la UCI y cuánto tiempo retiran el taponamiento nasal? Excelente pregunta. Mire, estamos en una lucha ahora con los anestesiólogos, proponiendo que nuestros pacientes cuyo tiempo quirúrgico sea menor a 5 o 6 horas salgan despiertos de sala y se haga un posoperatorio inmediato adecuado.
El postoperatorio obviamente es del anestesiólogo, pero nosotros estamos ahí para vigilar todo este proceso y más que vigilar, ayudar en este sentido. Entonces, hemos tenido pacientes que ya los hemos sacado extubados y que por supuesto no van a necesitar UCI. El neuromonitoreo lo hacemos nosotros en piso, mediante la toma pues de la diuresis horaria estricta y de controles de AGA seriados, ¿no? Que nos permiten evaluar el desarrollo de una de las complicaciones más frecuentes que sí se ven prácticamente con mucha frecuencia, que es la diabetes insípida, y de presentarse esta complicación, tras el diagnóstico empezamos el tratamiento con desmopresina en spray nasal, de acuerdo a la diuresis y de acuerdo al ritmo diurético que presente el paciente, y de acuerdo principalmente también a si ha desarrollado o no hipernatremia. O sea, nuestro protocolo, que ya tenemos formulado un protocolo de atención en estos casos, es diuresis incrementada más hipernatremia. Si no cumple estos dos parámetros, no se le pone la desmopresina a nuestros pacientes. Ahora, los pacientes que tienen un tiempo operatorio más prolongado, que sí van a UCI, los estamos despertando a las 24 horas del posoperatorio. Solicitamos a los médicos de UCI que se trabaje en su destete, en su extubación, tras cumplir 24 horas del posoperatorio, porque necesitamos regular de forma más natural las alteraciones hidroelectrolíticas, y esto lo realizamos con el paciente despierto, ¿no? Que de presentarse alguna alteración hidroelectrolítica, ellos manifiestan sed, y nuestra forma de controlar eso es dándole agua, ¿no? Entonces lo que pierde por la diuresis, se lo reponemos por vía oral, y esa es una forma más natural, no medicamentosa, de reponer estas pérdidas, ya que la diabetes insípida es transitoria, ¿no? Entonces, 24 horas en neuroprotección, por decirlo de una manera, se despierta el paciente y lo más pronto posible salen para piso. Ahora, el balón Foley, respondiendo ya a la última pregunta, lo retiramos entre el 5º y 6º día. Como les dije, se hace igual bajo control endoscópico en sala de operaciones, lo que nos permite hacer una limpieza de la cavidad nasal, nos permite evaluar que no haya fístula líquido cefalorraquídeo y evitar otras complicaciones productos del mismo abordaje. Gracias, Víctor. No quiero pecar de malcriado. Hay una pregunta más. El doctor Alejandro Martínez pregunta si no han encontrado adherencias perivasculares en la tercera ventriculostomía. Depende del paciente también. Cuando es una hidrocefalia obstructiva no infecciosa, la anatomía se ve muy bonita. La membrana premamilar, o sea, el tubercinerium, lo que es el infundíbulo, todo eso se reconoce de muy buena manera, y cuando entramos a la fosa interpeduncular, pues la basilar también se observa bien. En este paciente presentamos un video, sí tenía adherencias, o sea, tenía signos de aracnoiditis también, por la infección, por la ventriculitis que ya tenía. Pero esas adherencias perivasculares no las tocamos nosotros. Nos abocamos solamente a crear la comunicación entre ambos segmentos, entre ambos espacios, el intraventricular y el cisternal, y ahí queda nuestro abordaje. No, el objetivo no es de repente fenestrar las adherencias, nada de eso. Más aún si son perivasculares. Ya hemos tenido malas experiencias, ¿no?, de reportes de otras personas, pero no es el objetivo de la tercera ventriculostomía. Pero sí se ve en las ventriculitis con aracnoiditis, se ve las adherencias a cualquier nivel vascular. Bien, ahora sí, Víctor Hugo, muchísimas gracias a nombre de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Gracias por tu exposición, por la calidad que has presentado, como reitero, y ojalá que ya dentro de poco podamos estar de forma presencial dándonos un fuerte abrazo. Un saludo, y dejo en el uso del micrófono a nuestro querido amigo neurocirujano, el doctor Alberto Treyes. Gracias a profesor Treyes por estar con nosotros. Queda usted con el micrófono. Gracias. Buenas noches a todos. Es para mí un verdadero honor presentar al doctor Carlos Amaro, neurocirujano formado en el Hospital Daniel Alcides
Carrión del Callao y ahora miembro del staff del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo. El doctor Amaro fue entrenado durante su formación como residente con la escuela del Hospital Daniel Alcides Carrión, que básicamente enfoca la formación o enfocaba la formación de sus residentes con un gran ímpetu en las áreas neurovasculares. El doctor Carlos Amaro, junto con un equipo de neurocirujanos jóvenes, ha desarrollado de manera multimodal hasta este momento 34 cirugías de aneurismas cerebrales, 25 malformaciones arteriovenosas y 5 fístulas durales. Esto puede parecer desde el punto de vista numérico no tan significativo, pero para la realidad que manejaba la región central del Perú hasta no hace muchos años es verdaderamente sorprendente y digno de nuestro mayor reconocimiento. Así que con mucho gusto y sin mayor preámbulo paso a presentar al doctor Carlos Amaro con su disertación. Adelante, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor Alberto Treyes. Muy agradecido por su presentación y también muy agradecido a los miembros de la Junta Directiva de nuestra Sociedad Peruana de Neurocirugía y a todos los colegas que nos están acompañando en esta noche. Como bien ha dicho, doctor, voy a pasar a compartir pantalla para la presentación. Esta es una experiencia inicial que tenemos nosotros en nuestra región central para el manejo de la patología vascular cerebral. No puedo compartir. Discúlpeme, Víctor. Sí, Víctor. Tienes que retirar tu presentación, Víctor. Tienes que salir, por favor. Muy amable, doctor Durán. Muy amable. Maestro, ¿qué hago? ¿Uso compartir? No, en la parte inferior hay un botón verde. Pones ahí compartir. Ya, listo, perfecto. Listo. ¿Ya está? Ya está ya. Ahora sí, Carlos, por favor, tú comparte. Gracias, doctor Durán. Muy amable. Bien, como lo decía, en nuestro Valle del Mantaro, el Hospital Daniel Alcides Carrión. Carlos, perdona que te interrumpa, todavía no vemos tu pantalla. ¿Estoy compartiendo, doctor? No vemos todavía. Trata de compartir. A ver. Ya, ahora sí. Ahí va. Ahora sí. Sí. Gracias, doctor. Bien, el Hospital Daniel Alcides Carrión es un hospital bastante antiguo. Desde el año 1958 funciona, tiene 63 años. Este es el actual local. Recién desde el 2018 estamos trabajando ahí a mediados de año. Antes trabajamos en el área contigua, en un local que no era diseñado para un hospital, pero así se trabajaba hace muchos años. Y el servicio de neurocirugía lleva recién 11 años como tal, de manera permanente. Décadas atrás habían neurocirujanos que iban a trabajar por momentos, por fechas, por algunos meses, ¿no? Pero no había una atención continua. Desde el año 2011 sí hubo atención continua, pero con un solo neurocirujano, ¿no? El doctor Ramiro Coasaca. Posteriormente nos fuimos integrando al equipo en forma paulatina y progresiva, pero igual hasta el 2015 éramos solo 3 neurocirujanos, el doctor Baltasar y yo nos integramos, pero afortunadamente a partir de 2018 y ya coincidiendo con el paso a este nuevo local, que sí tiene mejores condiciones, es que pudimos formar un equipo un poco más grande. Somos 8 neurocirujanos actualmente, ¿no? Nos acompañan el doctor Henry Lee, la doctora Lucina Paucar, el doctor Eutemio Medina y los colegas jóvenes Jensen Buendía y Efraín Capcha. Básicamente en nuestro hospital siempre hemos manejado la patología de traumatismo, cráneoencefálico,
vértebro-medular, solo lo estoy pasando nada más, porque es el que nos lleva más horas de trabajo. Nuestra región central lamentablemente tiene alta siniestralidad, mucha, y nos llegan mucho los pacientes, no solo de nuestra propia región, sino de las regiones aledañas. ¿Ya? Y es así que nosotros atendemos 24 horas y por lo tanto es uno de los centros de referencia para la macrorregión, ¿no? Además tenemos patología tumoral, hidrocefalias, patología interesante como la patología, ¿no? Parasitaria, ¿no? Itátide, casos de cisticercosis, ¿no? Trabajamos también de mano con traumatología para las lesiones de nervios periféricos. Pero lo que siempre nos preocupó desde hace varios años es que no le dábamos solución a la patología vascular cerebral. Igual sabíamos desde nuestra formación que todo se tenía que derivar a Lima y lamentablemente muchos de nuestros compatriotas no podían acceder a eso, fallecían esperando una cama en Lima. Por lo tanto, a partir del año 2019 y finales del 2018 es que empezamos al manejo de la patología vascular, ¿no? Es así que a la fecha hemos atendido 34 casos de aneurismas, 25 casos de malformaciones arteriovenosas cerebrales y 5 casos de fístulas durales arteriovenosas. Más o menos, según estos años, esa es la cantidad de casos que hemos tenido, ¿no? Como ustedes están viendo ahí. En el año 2018 hicimos una embolización en el mes de diciembre, recuerdo bastante bien, que nos costó bastante trabajo, como ya lo mencionó Víctor. Iniciar este tipo de trabajo nuevo conlleva de que los colegas anestesiólogos, los colegas intensivistas, y en sí todo el personal conozca esta nueva patología, cómo son los tiempos, cómo es el manejo, y cuesta un poco empezar, ¿no? Además de que, sobre todo para el manejo endovascular, los costos de los dispositivos, los insumos, son bastante altos. Entonces hemos tenido que estar insistiendo, luchando, bregando siempre con la área administrativa para que dispongamos de estos, ¿no? En el año 2019, por eso es que tenemos más cantidad de casos de aneurismas tratados, la mayoría eran por clipaje. En el año 2020, a pesar de la pandemia, todavía seguimos atendiendo algunos casos, pero sí disminuyó sensiblemente. En el 2021 también, pero como ven, en el 2022 ya vamos recién medio año y estamos superando los casos de los años anteriores. Y es porque ha habido una demanda probablemente contenida. Ha habido muchos pacientes que no han accedido a su tratamiento y están llegando de nuestras provincias, propias de la región y de las regiones aledañas, ¿no? Los aneurismas que hemos tratado básicamente predominan en el sexo femenino, como todos ya sabemos, y varían estos rangos de edad. La mayoría personas mayores de 60 años, a un buen grupo, personas de 40 a 60 años. De 20 a 40 años unos 3 y una persona bastante joven, ¿no? Menos de 20 años. La severidad de ingreso, utilizamos la escala de Hahn-Hess, según lo que hemos podido revisar en nuestra base de datos. Como ustedes pueden ver, va desde casos con grado 1, la mayoría de grado 2 y 3, ¿no? Que nos marca también un pronóstico ya final, ¿no? Hemos tenido de estos 34 casos 5 pacientes fallecidos, ¿no? Lamentablemente, por causas neurológicas directamente, sí, 3 de ellos y 2 por causas no neurológicas, ¿no? Hemos tenido complicaciones como neumonías, atelectasia, ¿no? Ya en el posoperatorio. Y esto es por el mismo desarrollo propio, no solo de nuestra especialidad, sino del manejo intraoperatorio anestesiológico y del manejo posoperatorio en unidades intensivas, ¿no? Lo ha manifestado ya nuestro colega Víctor,
que los pacientes tienen que manejarse de cierta forma porque ellos todavía no conocen mucho de la patología vascular. Ya en estos 3 años ya lo están conociendo. También con los anestesiólogos, para que sabemos que cuando ingresamos con un paciente que no tiene tan alto grado de severidad y que la cirugía o el procedimiento de embolización, sobre todo la cirugía, ha ido bastante bien. No se nos rompió el aneurisma, no tuvimos que usar un climpaje transitorio muy prolongado, etcétera, etcétera. Que los saquen extubados. Entonces, estamos luchando, pero afortunadamente ya en los últimos meses, en este presente año, sí hemos tenido esa respuesta, ¿no? Positiva, ¿no? Porque dependemos también mucho del desarrollo de las otras especialidades, ¿no? En el caso de las malformaciones arteriovenosas, hemos tratado 25 casos. Hemos hecho tratamiento multimodal en 5 de ellos. Nos hemos embolizado 2, incluso en un paciente 3 veces, y hemos procedido a la exéresis de la malformación para la eliminación completa, ¿no? Es parte de nuestra filosofía, ¿no? No podemos dejar a un paciente a medio tratar, ¿no? 20 casos con embolización, lamentablemente 2 pacientes tenemos fallecidos. Muy pocos, la mayoría salen con un buen pronóstico funcional. Los aneurismas generalmente los diagnosticamos. Yo les comento que el tomógrafo recién llegó en el año 2019 también. O sea, ha habido varios aspectos en los que nos han podido ayudar. No teníamos tomógrafo propio en nuestro hospital, siendo un hospital regional. Y este tomógrafo sí puede realizar angiotomografía, ¿no? Que es el principal proceso de diagnóstico nosotros hacemos, ¿no? Tratamos de que sea esto rápido, lo más pronto posible, ¿no? Y ahí también dependemos mucho del departamento de imágenes, ¿no? Estar insistiendo de que estos tipos de pacientes son prioridad 1, etcétera, ¿no? Eventualmente hemos realizado algunas angiografías diagnósticas también cuando la angiotomografía no es muy concluyente, ¿no? Definitivamente las malformaciones, las fístulas sí las hemos diagnosticado realizando la angiografía. Un equipo que nos ha ayudado mucho al desarrollo de nuestro trabajo en el campo vascular es el angiógrafo. Afortunadamente tenemos un angiógrafo que está ubicado en este nuevo local, ¿no? Por eso es que cuando nos trasladamos en el 2018, que fue más o menos a mediados de año, si no mal recuerdo, ya estábamos insistiendo para poder utilizarlo. Y realmente a veces es un poco difícil, ¿no? Conseguir, primero, que haya la apertura desde las mismas áreas administrativas. Este angiógrafo estaba a cargo de cardiología porque imagino que en el inicio, ¿no? del proyecto, esto se llamaba sala de hemodinamia y bueno, nosotros como neurocirugía realmente, entre comillas, nos hemos apoderado del equipo porque somos los que más lo utilizamos. Cardiología también utiliza, pone sus marcapasos, pero será un 80-20% del uso. Nosotros hacemos frecuentemente nuestras angiografías y las embolizaciones. Un tiempo incluso utilizamos este equipo para hacer cirugías de columna en esta sala, porque no disponíamos del equipo de arco en C. Por eso es que en diciembre empezamos, ¿no? La primera embolización de un paciente, me recuerdo, un joven de 30 años, con una malformación arteriovenosa rota. La embolizamos en diciembre de ese año y a los meses siguientes, porque el paciente se perdía y le propusimos un tratamiento multimodal, no aceptó y no ha regresado hasta la fecha, ¿no? Lamentablemente, yo recuerdo mucho ese caso. Esa primera embolización lo hicimos con el doctor Coasaca. Nos costó mucho porque la administración se sorprendió con los costos, ¿no? de los materiales para un procedimiento de estos, ¿no? Pero posteriormente ya, ahora ya han entendido, ¿no? Que sí es de alto costo, pero los resultados finalmente pueden ser satisfactorios, ¿no? El arco en C ya lo tenemos más de un año también y está ya en sala de operaciones porque la sala angiográfica está en otro piso. Y nos permite hacer también el trabajo de las angiografías intraoperatorias, que es lo que hemos usado para hacer el tratamiento multimodal, ¿no? Como les he comentado, unos 5 casos de malformaciones que hemos embolizado y finalmente los hemos tratado con manejo multimodal. Por eso hay en grado 3, ¿no? ¿no? Uno de grado 2 hicimos eso también.
Y el microscopio. En el 2019, si ustedes ven, ¿no? Hemos operado 14 aneurismas, pero lo hemos hecho con un microscopio Lumera oftalmológico. Tienen buena visión, la distancia de trabajo no es muy adecuada. Por eso es que insistimos mucho y nuestras autoridades consiguieron este microscopio, ¿no? Que ustedes están viendo, es un CAR 6 nivel 7, obviamente de uso otorrinolaringológico, pero tiene muy buena visión, tiene mejor maniobrabilidad, y con esto es lo que estamos trabajando hasta la fecha. Seguimos en pos de un mejor equipo, ¿no? Obviamente. Bueno, ahora debo presentar algunos de los casos que hemos tenido, ¿no? Brevemente, ¿no? Porque son muchos, el trabajo va a continuar, vamos a seguir nosotros insistiendo en tratar estos casos, porque finalmente la región es grande, a cada momento tenemos pedidos de pacientes, no solo de nuestra región, sino de Pasco, Huánuco, Ayacucho, Huancavelica, principalmente, ¿no? Esta es una paciente de 75 años que sí fue operada no más de un mes. Tuvo una hemorragia subaracnoidea, como ustedes ven, no muy severo, ¿no? Escaso sangrado y un aneurisma bastante en la cerebral media derecha, ¿no? De una anatomía bastante abigarrada, ¿no? Con mamelones, bastante ancho. Entonces, sí, nos costó un poco de trabajo hacer el tratamiento. Aquí, como ustedes pueden ver, desde otro punto, ¿no? Desde otra vista, aquí está, este aneurisma de la cerebral media, ¿no? En la bifurcación. Aquí está la arteria, no se ve muy bien esta. Y la otra, y este mamelón iba hacia el otro lado también, ¿no? Por eso es que lo clipamos, casi reconstruyéndolo. Utilizamos 4 clips, como ustedes pueden ver aquí. Aquí. Utilizamos 4 clips. ¿Ya? Y se preservó el pasaje de las ramas, ¿no? Que nacen de la bifurcación. 4 clips, algunos rectos, uno semicurvo. Y la paciente, afortunadamente, aquí no usamos un clipaje transitorio mínimo de pocos minutos, 2, 3 minutos, y esta es una de las pacientes que insistí mucho y la sacamos extubada. Paciente de 70 y tantos años, extubada, una cirugía de más o menos casi 4 horas. Sí nos tomó un poco de tiempo, nos detuvimos bastante en este proceso, y la paciente se fue de alta despierta, con todas las funciones preservadas, ¿no? Esa es la satisfacción que uno puede tener. Recuerdo estos otros casos. Este caso sí fue de diciembre del año 2020, plena pandemia. Una paciente de 56 años con Hanges 3, Fisher 3. Esta paciente yo la estoy viendo ya ha venido sus controles, está ahora trabajando. Grajo 15 es una trabajadora social del INPE. También tenía un aneurisma de la cerebral media, ¿no? Algunas de las reconstrucciones no son muy adecuadas, ¿no? Pero sí, esta paciente queda muy bien. Este es un caso que recuerdo bastante, esto es de no más de hace un mes. Es una mujer de 74 años que vino de Ayacucho, ¿ya? Aquí es importante también el diagnóstico. Yo recuerdo mucho que la hija de esta paciente, la señora Victoria, disculpen que pasó el nombre, estaba como 4 o 5 días en el hospital y me decía que nadie le hacía el diagnóstico, que también adolecen del profesional, hasta que llegó el neurocirujano, que creo que viene por algunos días. Es un neurocirujano joven de Lima. Las hijas lo recuerdan con mucho cariño porque el doctor les explicó tan bien que confiaron y supieron inmediatamente que tenían que ser transferidos, e insistieron su transferencia a Lima, no les accedían, hasta que fue accedida en nuestro hospital de Huancayo. Le operamos el aneurisma derecho con clipaje. En esa cirugía yo quise operar el otro lado por el mismo abordaje, me fue muy difícil, entonces no lo hice. Así que esperé un segundo tiempo y operamos el otro aneurisma que no estaba roto. Ya, tenía un aneurisma en espejo de las comunicantes posteriores.
La paciente por el aneurisma roto tenía un tercer par, que fue mejorando porque como se quedó varios días esperando a que le operáramos el segundo aneurisma, empezó a mejorar porque habíamos quitado ya el efecto compresivo, ¿no?, del aneurisma. Otro caso, una mujer de 73 años, ¿no?, que era alérgica al diompamidol, ¿no? Así que su diagnóstico ingresó en grado 13 con anisocoria. La cirugía se hizo hasta 18, se le diagnosticó un HCA, World Federation 3, Fisher 4, aneurisma de la cerebral media izquierda, 18 horas de ingreso. Y aquí en la angioresonancia se ve esta bifurcación. No nos quedó muy claro, personalmente diré, la alergia, ¿ya? Se reportó en ese momento. Es así que este caso lo manejó doctor Refraín, ¿ya? Y ha ido muy bien este caso, con un sangrado muy, como ustedes pueden ver, bastante severo y con un hematoma, ¿ya? Disculpen. Y este es el postoperatorio. De este casito no hicimos una angiotomografía, obviamente porque era alérgica, ¿no? Quedó con un hematoma residual, pero a varios días la paciente empezó con sus labores habituales, ¿no? Este otro caso fue operada previos a la Navidad, recuerdo mucho eso, ¿ya? Los dos colegas más jóvenes dieron todo su tiempo en ese momento, ¿no? Una mujer de 54 años, que trabajaba como cobradora de combi, cursa con cefalea intensa, trastorno de conciencia. En 1 hora llega al hospital, afortunadamente vivía aquí en Moncayo, rápidamente llegó. Grado 11, pupilas anisocóricas, tosis derecha, un sangrado muy severo y un grado de severidad bastante alto, ¿no? Aneurisma cerebral roto de la comunicante. Aquí en este video pueden ver, ¿no?, la severidad del sangrado, una hemorragia muy severa, mucha cantidad de sangre, ¿no? El aneurisma diagnosticado con angioten y el clipaje. Y la paciente, ya posteriormente su control postoperatorio, todavía con la tosis, pero con una mejor, con un buen pronóstico funcional, ¿no? Eso es lo que nos alegra finalmente con nuestros pacientes, ¿no? Luego también hemos tenido varios pacientes con malformaciones arteriovenosas, la mayoría con especie de Martin 3, ¿ya? Como este caso. Este es un varón de 34 años que fue operado en una clínica particular porque él, mientras manejaba una combi o un micro, le da el ictus y pensaban que se había accidentado, ¿no?, que se había chocado. Pero era un sangrado diferente. Fue craniectomizado y después fue recién llevado a nuestro hospital. En nuestro hospital se le hizo la angiografía y se encontró una malformación parieto-occipital, pero ya con cierta deformidad de la anatomía, ¿no?, por la zona craniectomizada. A este paciente lo embolizamos, si mal no recuerdo, hasta 3 veces, me parece, porque fue progresivo. Y finalmente hicimos la cirugía y hicimos la exéresis. Y en la angiografía intraoperatoria, que sí la hacemos con el arco en C y que nuestro cabezal un poquito dificulta, no tenemos un cabezal radiolúcido, pudimos comprobar que se retiró totalmente la lesión y quedaron algunos restos del ónix, ¿no? Y el paciente se fue muy bien, está lamentablemente con una hemiparesia, ¿no?, como secuela, pero bastante bien, ¿no? Es bastante independiente.
No todos los aneurismas los hemos operado, ya tenemos factibilidad de estar haciendo el tratamiento endovascular también con los aneurismas, gracias al empuje de los colegas, ¿no? Los colegas que manejan esto. Y gracias también a que ya de un tiempo a esta parte nos están comprando los insumos, ¿no? No teníamos antes los coils, ¿no? Entonces este aneurisma pericardioso, ¿no? Que generó un sangrado, este es un paciente de edad avanzada, ¿no? Con un grado de severidad bastante alto y malas condiciones como para hacerle una craneotomía, ¿no? Decidimos hacer un tratamiento endovascular y se hizo la embolización del aneurisma, ¿no? Este es un caso reciente, de no hace más de un mes. Una paciente joven, de 19 años, tiene un ictus súbito y llega a nuestro hospital en mal estado, ¿no? Bajó 11, 10 más o menos. Tiene un gran hematoma intracerebral, ¿no? Y en la angiotomografía que hicimos en nuestro hospital sí se ve una pequeña lesión vascular, ¿no? A esta paciente ingresamos a operarla de inmediato, ¿no? Ni bien llegó, ni bien se hizo la angiotomografía. A evacuar el hematoma y con el microscopio no pudimos encontrar la lesión, sí, para ser sincero. Estuvimos ahí trabajando, nos costó mucho identificar la malformación, pero afortunadamente tenemos la alternativa de la terapia endovascular, ¿no? Y vía terapia endovascular se logra ubicar la malformación arteriovenosa, que es bastante pequeña, que nacía de una rama de la arteria pericardiosa justo antes de que se divida o que haga la división a la callosa marginal, ¿no? Y esta malformación fue embolizada, ¿no? Completamente. Y la paciente ya se está recuperando porque en la cirugía evacuamos bastante de hematoma, ¿no? Y finalmente, también hemos tenido un caso interesante de malformación espinal, ¿no? Una paciente joven también, que con un problema ya secular, una paraparesia que en los últimos meses había incrementado más, porque ella lograba caminar y todo, vino con paraparesia de 3 de 5 y con un dolor neuropático muy severo por la turgencia, ¿no? de las venas, ¿no? Esta paciente ya había sido embolizada hace muchos años, cuando todavía gozaba del seguro, pero ahora ya no tiene seguro, ¿no? Entonces nos comentaba que había sido embolizada ya hace varios años, hace 7 años más o menos, cuando era todavía adolescente, en Lima, ¿no? Y bueno, pero ahora vino nuevamente con la lesión severa, ¿no? Y se le hizo la angiografía y la embolización de la manfa espinal, principalmente de la arteria aferente, para disminuir el volumen, ¿no? Que luego pasa a las venas, y la paciente mejoró sensiblemente, ¿no? Recuperó un poco la movilidad, pues, nuevamente una paraparesia 4 de 5 como la tenía siempre, y el dolor disminuyó mucho. Se fue muy aliviada del dolor. Este es un resumen de los casos que nosotros hemos tenido. Tenemos muchos más casos, pero básicamente solo quería presentarle un breve resumen de los casos que hemos estado haciendo hasta la fecha. Por eso es que le puse experiencia inicial. Yo pienso que todavía nos falta mucho por fortalecer. En estos 3 años, en estos 34 casos de aneurismas, 25 casos de MAVS y 5 casos de fístulas durales, tenemos mucho por mejorar, ¿no? Mejorar nuestros tiempos, mejorar nuestras destrezas, ¿no? Y también llevar junto con nosotros a las otras especialidades, ¿no? De anestesiología y a los de medicina intensiva, sobre todo, ¿no? Para el manejo adecuado, porque hemos tenido muchos problemas con el postoperatorio prolongado que tienen nuestros pacientes, ¿no? Nos decían, paciente con aneurisma operado, ya sale intubado, y en UCI lo tenían 3, 4, 5 días, mucho, y no nos permitía ver el desarrollo de vasoespasmo. Por eso es que también tenemos buena cantidad de pacientes que lamentablemente han desarrollado vasoespasmo y no han tenido un buen pronóstico funcional, ¿no? Que es lo que
finalmente uno no desea, ¿no? Bueno, eso sería todo. No sé si ustedes tienen alguna pregunta de parte de todos, y muy agradecido nuevamente por el espacio para poder compartir este trabajo que es de todo el equipo. Eso yo siempre lo digo. Y gracias a los colegas que se han unido, ¿no? Ahora somos 8, atendemos 24 horas del día, estamos más pendientes de los pacientes. Obvio, siempre tenemos diferentes perspectivas, somos de diferentes escuelas, pero siempre finalmente llegamos a un consenso, ¿no? A un consenso para el mejor manejo de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muy bien, doctor Amaro. Yo le voy a hacer algunas preguntitas. ¿Cómo está el ambiente anestesiológico? Que no siempre es muy fácil de encontrar un ambiente que entienda que hay que extubar a los enfermos precozmente, y la certeza o la presteza con la cual se quiera dar anestesia en un hospital público no siempre es tan accesible. Está sin micro. Sí, doctor. Bueno, le manifestaba que sí, nos ha costado un poco de trabajo, sí, pero gracias creo que a las conversaciones que hemos tenido, y también tenemos anestesiólogos jóvenes que se están formando ahí mismo, y están entendiendo que sí se puede hacer esos procesos, ¿no? Si la cirugía ha ido bien, no hemos tenido que usar un clipaje transitorio muy prolongado, no se nos ha roto el aneurisma, no ha sangrado mucho, ya en los últimos meses, en este año por lo menos, sí están saliendo nuestros pacientes ya extubados, ¿no? El otro tema es con la UCI, porque si la UCI llega intubado, igual lo tienen muchos días intubado, ¿no? Y no nos permite hacer una valoración adecuada, ¿no? Sobre todo el desarrollo del vasoespasmo u otros problemas, ¿no? Neurológicos como la hidrocefalia que puede ocurrir. Pero estamos teniendo, doctor, ya ellos están habituados a hacer la vía central, definitivamente, que sí lo tienen que hacer. Y como tienen residentes, también es bueno eso, porque incluso nos piden que no, la vía central lo ponemos en sala, perfecto, ¿no? Entonces, para que ellos vayan entrenándose también. Y también a partir del año pasado, ya en los últimos meses, hasta ahora, cuando hay disponibilidad de la línea arterial, estamos entrando con línea arterial, ¿no? Para medir la presión arterial de manera invasiva, ¿no? Es mucho mejor. ¿Haciendo alguna pregunta? Doctor, creo que nos están preguntando cómo se podría hacer, cambiar esa forma de pensar. Yo pienso, doctor, creo que es un trabajo diario, ¿no? Creo que en estos 3 años, el ímpetu de los colegas jóvenes, como siempre lo digo, ahí están varios colegas jóvenes, de ingresar rápido, de explicarles que es una cirugía muy, muy importante, ¿no? Que para la vida del paciente, que las horas cuentan, tiempo es cerebro. Pienso que sí, ellos ya eso van a poder cambiar. Y bueno, no hemos tenido experiencia con cirugía en paciente despierto, es algo que le hemos ponido reto a los colegas anestesiólogos. Yo sé que los colegas del seguro, Víctor, con los otros colegas, han hecho ya una cirugía en paciente despierto. Y eso da cuenta, pues, de que en nuestra región central, pues, tenemos las ganas de seguir avanzando, ¿no? Pues el área de influencia de Huancayo es enorme, ¿no? Es
un enclave que tiene manejo un grupo poblacional siquiera de 2 millones en el área de influencia general. Así es, doctor. Poblacionalmente Junín no tiene más de 1.200.000 y juntando todos los demás departamentos, más de 2,5 millones a 3 millones probablemente. Bueno, es un desafío enorme lo que están haciendo y si ya empezaron, es fundamental mantener la constancia, ¿no? Es importante. Bueno, no sé si el doctor Soto está aquí todavía con nosotros, como para hacer algún comentario y terminar la sesión. Bien, doctor. Carambas, muy agradecido. Yo lo que quiero es expresar mi felicitación a estos neurocirujanos jóvenes, a los neurocirujanos básicamente del centro, y me da mucho gusto saber que están bastante pródigos en cuanto a manejo de pacientes con una tecnología de alta punta. Prácticamente es un reciclaje de lo que se aprendió y se entrenó en Lima. Excelente, don, mis felicitaciones dobles ahí. También es para mí un placer el saber que ex residentes nuestros están junto a su equipo actualmente. El doctor Henry Lee Zapata, a quien tuve la oportunidad de ver en su entrenamiento mientras yo trabajaba en el hospital militar, y el doctor Efraín Capcha, uno de nuestros últimos residentes del 2 de mayo, que está incorporándose allí. Me da muchísimo gusto. Felicitaciones a todos ustedes. Felicitaciones por esta forma de presentación A1, de primera línea. Un agradecimiento especial, obviamente, para el doctor Walter Durán, para el doctor Alberto Treyes, que obviamente ellos son los faros de iniciación de estos neurocirujanos actuales, de estos neurocirujanos que están en plena vigencia acá en el centro. Me parece muy loable esta participación de ustedes y justamente de eso se trata nuestra sociedad. Nuestra sociedad es compartir toda nuestra experiencia y tratar de llegar al mínimo espacio posible en lo que va de Perú, en todo nuestro territorio, en despliegue de todo nuestro territorio nacional, para hacer de la neurocirugía, esta neurocirugía de todos, y hacerla en cada lugar que nos compete hacer. Esa es nuestra labor principal, la del entrenamiento propio que se hace aquí en la ciudad de Lima, donde obviamente en diferentes hospitales, tanto del MINSA, de Fuerzas Armadas o de Salud, en donde se entrene uno, obviamente debe de tener el acceso para poder hacer esta capacitación y entrenamiento que posteriormente lo reciclará y lo realizará en sus respectivas regiones. Eso fundamentalmente es el reto. Ese es el reto de todo el tiempo y que vemos ahora con muy buenos frutos empieza a reciclarse, tanto en el norte, en el centro como en el sur, de una manera muy grata para nuestra sociedad. Yo principalmente como presidente en este momento me siento sumamente orgulloso de esta calidad de neurocirujanos jóvenes que empiezan a brillar con luz propia en cada una de sus regiones. Bien, colegas, estamos terminando este webinar de esta noche. Para nosotros siempre es muy grato el poder tener que ustedes compartan la experiencia con todos nosotros. Yo creo que todos los que hemos estado detrás lo hemos hecho con mucho interés y también llenos de orgullo de que esto suceda ya en nuestras regiones centrales también. Muy buenas noches. Quiero agradecerles de manera personal, a nombre propio, a nombre de nuestra Junta de la Sociedad Peruana de Neurocirugía y a todos nuestros participantes, nuestros miembros, por este refresco de la experiencia suya. Muy agradecido y invitarles siempre para que los martes en la noche podamos coparticipar de nuestros webinares, nuestras experiencias, el poder compartir todo lo que uno trabaja en el día a día y lo que realiza en el día a día. Les estoy muy agradecido, reiterándoles siempre el saludo a nombre de la Sociedad Peruana de Neurocirugía y también invitarles siempre no solo a participar de los webinares, sino también a participar de los escritos que debemos de hacer. Para eso estamos con nuestra revista, que está a su disposición entera. Todos a nivel nacional, los neurocirujanos, tienen en esta revista un fortín para poder dar a conocer toda su experiencia
toda su sapiencia y todo su trabajo. Muy agradecido a todos y muy buenas noches, colegas. Un fuerte abrazo. Gracias. Que estén bien. Buenas noches. Gusto. Buenas noches, Un abrazo, doctor Durán. Un abrazo, don Carlos. Nos vemos.